Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Aquí estamos con un sacerdote, el padre Matías Baruta. Matías, muy buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, el padre Matías es un amigo y en su pasado también cometió el mismo pecado que yo. Es decir, se dedicó a la abogacía como abogado. Ahora es, Y bueno, después, sacerdote de la... ¿eh? después hemos redimido con el sacerdocio. Nos hemos redimido, exactamente, con el sacerdocio. Pero bueno, me interesaba hacer esto porque hacía tiempo que varios nos consultaban respecto de un tema que él maneja bastante bien, que es justamente el tema de las nulidades matrimoniales. Él es abogado, es licenciado en Derecho Canónico, se ha dedicado y se dedica a acompañar a las familias o a las parejas que han planteado el tema doloroso de, de la nulidad matrimonial. Y se me ocurrió que era interesante esto de preguntarle a alguien que está en este métier, en este tema, de qué es esto de las nulidades. Aparte, el padre Matías no es un cura de escritorio, sino que es párroco de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la parroquia Cristo Maestro. Así que bueno, Matías, muchas gracias por el tiempo, por hacerte este tiempo complejo en cuarentena, pero trabajando igual como estamos haciéndolo muchos, y por hablar con nosotros. Gracias a vos, Javier. Bueno, voy a hacerte preguntas, digamos, elementales que mucha gente a veces nos ha planteado como sacerdotes, sobre todo al momento de tener que aconsejar desde el punto de vista pastoral qué hacer con los matrimonios, qué hacer en el momento de casarse, si uno eligió mal. Voy a hacer preguntas bien, pero bien desde lo más general a lo más particular. Por ejemplo, a ver, eh, ¿por qué, padre, uno puede decir, por qué no basta o por qué no está bien para la iglesia juntarse, convivir, bueno, y probar primero antes de casarnos por la iglesia? ¿Por qué es necesario que yo me case ante la iglesia puntualmente? A ver, hoy en día es muy normal, ¿no? Escuchar esto y también es normal, yo digo casi el 90% de las parejas que vienen a casarse ya están conviviendo. Mm, Eh, Evidentemente no es el camino que la iglesia pide y tampoco están en los evangelios. ¿Y por qué es necesario? Porque, bueno, el código, por un lado, pide que siempre que hay dos bautizados, o sea, la forma válida para contraer matrimonio no es ni el civil ni una promesa así que puedo hacer yo con los dos novios y privadamente, sino que exige el sacramento. O ujú, sea, exige el sacramento. Y no como una cosa jurídica, sino como una realidad espiritual. ¿Eh? Una realidad que es no solamente una realidad espiritual que Dios bendice el amor de estos novios y como todos los dones de la gracia de Dios, ¿no? Dios con su gracia toca la realidad del novio, de la novia, para establecer un vínculo profundo, que va a estar resignado por la unidad, la indisolubilidad, ¿no? Uno dice, uy, para toda la vida. Sí, para toda la vida, pero con la gracia de Dios. No es lo mismo para toda la vida haciendo fuerza nosotros dos mm, humanamente, ¿no? Sino que es una realidad espiritual, evidentemente. Y eso es lo que hay que empezar a rescatar. No es algo humano que da lo mismo, un papel en el civil o privadamente. No es lo mismo. mm. Sí, es como que mucha gente se acostumbra, bueno, o se acostumbraba en muchos lugares, decir, bueno, me tengo que casar por la iglesia, no me queda otra. Y muchas veces uno dice, no, un momentito, hasta que uno no esté, si uno no está realmente seguro de lo que está haciendo, y con un sacramento, con algo sagrado, no se juega, digamos, ¿no? Tal Yo cual. tenía un párroco cuando era joven, un párroco que decía que él habitualmente no casaba a parejas que él no hubiese antes preparado, o sea, porque él era abogado como nosotros también, y se había hecho sacerdote después con el tiempo, y decía, no, yo tengo dudas de que realmente la gente cuando se va a casar realmente sepa lo que está haciendo, por eso yo me cercioro muy bien de que estén preparados bien para eso. Y Cuando es uno se algo, va a casar, sí, claro, decime. y es algo que se rescata, mira, así paralelamente a lo que es el orden sagrado, ¿no? Cuando uno se hace cura,
Sí. Uno está 8, 9, 10 años en un seminario, justamente que es como nuestro tiempo de noviazgo, de preparación para ver si yo quiero ser para toda la vida sacerdote. Y esto es lo mismo. Entonces, a ver, puede ser 8, 9, un año también, pero con una realidad de que estén en este año, o en estos 8, o en estos 5, verdaderamente pensé si ella o él es para mí, ¿eh? Y si Dios también está en nuestro proyecto, ¿no? Claro, exacto. Cuando se van a casar los novios, ustedes los canonistas que se dedican a este tema del matrimonio, de las nulidades matrimoniales posibles, posteriores, hay una especie de expediente o de papeles, ¿no? Que le llaman así en las parroquias, el expediente matrimonial. ¿Qué cosas son, que en la práctica son las cosas que, bueno, se le preguntan como elementales a los novios de que están dispuestos a hacer a lo que se va a comprometer? ¿Qué cosas son aquellas necesarias, las que un novio, una novia tiene que tener en cuenta antes de casarse por la iglesia? Eso es fundamental, porque el expediente matrimonial, que es el encuentro que hacen con el sacerdote los dos novios, uno lo puede vivir como algo jurídico, tanto los novios como incluso el sacerdote también, o como un momento importante de evaluación del noviazgo, ¿sí? A ver si esto que estamos encarando, que vamos a encarar al celebrar el matrimonio, tiene sustancia en todo lo que vivimos en el noviazgo. Por eso, sacerdote, cuando estás en este expediente matrimonial, que muchos novios lo confunden, ¿no? Y tengo que llevar 2 testigos. ¿Son los testigos del matrimonio? No. 2 cosas son. Una cosa son los testigos de la ceremonia y otro los testigos que van a estar en el expediente, ¿no? Y todas las preguntas que va haciendo el sacerdote, o que debería hacer así concienzudamente, justamente están mirando a investigar posibles defectos en la constitución de este matrimonio, que es muy importante para después hablar de nulidades matrimoniales, etcétera. Hay preguntas que se hacen, que justamente miran si hay verdadera libertad, si no, si la libertad para casarse, si me quiero casar con ella, si sé que es para siempre, si con ella para siempre. Son diversas preguntas que detrás, yo siempre digo, esconden como un examen de la habilidad de estos dos novios para casarse. De la habilidad. De la habilidad, digo, claro. De la habilidad, claro. Bien hecho, es un gran instrumento para darse cuenta si estos de verdad saben lo que están haciendo. A mí me ha pasado muchas veces en un expediente de que yo me doy cuenta que no saben qué están haciendo. Claro. Y están ahí solamente por la galería. Claro, que no están llenando un trámite de los impuestos o de la cuarentena o es algo que te dura toda la vida, digamos, ¿no? ¿Es cierto? Tal cual. Bueno, y ¿qué es esto? Porque a veces la gente puede pensar que la nulidad matrimonial es igual que un divorcio, como está tan extendido esto del divorcio, lamentablemente, nulidad matrimonial es el modo que la iglesia tiene de llamarle al divorcio. ¿Es realmente así o la nulidad es una cosa distinta? No, son 2 cosas totalmente distintas, porque mira, esto es una cuestión ya jurídica. Cuando uno habla de divorcio, está hablando de algo que es válido. O sea, partamos de la base que el matrimonio es un contrato muy especial, ¿sí? Hay un consentimiento, dos novios expresan su consentimiento de unirse para siempre y se forma el contrato. Si ese contrato está bien celebrado, funciona, perfecto. Pero en algún momento yo digo, lo quiero cancelar, no quiero seguir más con este contrato, se cancela el contrato. Cuando se cancela el contrato matrimonial, que es válido, eso se llama divorcio. A algo que existió, yo en un momento le doy fin. En cambio, la nulidad
que también existe en el derecho civil, la nulidad del matrimonio, es decir otra cosa totalmente diferente. Es decir, cuando este contrato nosotros lo firmamos, o sea, cuando lo celebramos, estaba viciado con algo, tenía una prohibición, por lo cual no podía celebrarse, o el novio o la novia tenía un vicio en su consentimiento, por lo cual no podía dar ese consentimiento libremente, o había un defecto de forma, por ejemplo, estaba mal firmado, podemos decir, ¿no? Un defecto de forma, no se cumplieron con las formalidades que debían cumplirse. Por lo cual, sea por cualquiera de los tres motivos, ese contrato nunca existió. Por lo cual, la Iglesia en una nulidad lo que hace es decir, este contrato nunca existió. Ustedes dos nunca fueron esposo y esposa. Por lo cual, claro, o sea, fue un matrimonio que no existió, punto. O sea, y claro, es importante esto también aclararlo desde el punto de vista incluso que también sucede en el derecho civil, digamos, o comercial, ¿no? Si yo no tengo mi auto, el que yo uso, mi automóvil, a mi propio nombre, no te lo puedo vender a vos, por más que hagamos un contrato y diga yo, el padre Javier le vende al padre Matías el auto. ¿Por qué? Porque ese auto no es mío, no es de mi propiedad, digamos, ¿no? Entonces, por más que yo haga la firma y te lo venda y aceptemos, bueno, eso significa en derecho que hay algún vicio en el contrato y hace que eso sea nulo, que haga de cuenta como que nunca existió. Bueno, entonces la Iglesia lo que hace justamente, al investigar una nulidad matrimonial, que se hace en un proceso eclesiástico de nulidad matrimonial, es decir, justamente investigar en el momento de celebración de ese matrimonio, si este contrato matrimonial tuvo algún vicio. Entonces, si llega a la conclusión de que existió, decimos, bueno, entonces este matrimonio nunca existió. Nunca existió. Nunca estuviste casado. ¿Y esto para qué es importante? Uno debe decir, bueno, ¿para qué? Bueno, ya que nunca existió. Es muy importante para la persona de fe saber de verdad cuál es mi estado de fiel. ¿Sí? Porque a partir de eso yo puedo vivir dentro de la comunión eclesial, de la comunión que formamos todos los bautizados en la Iglesia, claro, puedo saber cuál es verdaderamente mi estado como fiel. No es lo mismo el estado de estar soltero o de ser un consagrado o de un sacerdote o de un casado. Entonces, son lo que llaman las cuestiones de estado, para averiguar el estado de las personas. Claro. Y esto hace mucho, y es muy importante saberlo porque también hace a mi salvación de las almas, a la salvación de las almas. Como yo me paro frente a la comunión eclesial. Claro. Correcto. O sea que no toda persona que entonces haya presentado una causa de nulidad matrimonial necesariamente va a conseguir que se declare nulo su matrimonio. Puede ser que te ha pasado en alguna oportunidad, quizás, te pregunto, que alguno haya presentado y uno diga, bueno, acá no hay ninguna causal de nulidad, por lo tanto, esta gente ante Dios y ante la Iglesia sigue casado, digamos, ¿no? Puede pasar. Y hay veces que no se encuentra una causa de nulidad que sea antecedente a la celebración del matrimonio. Entonces, bueno, y cuando no se encuentra, ¿qué pasa? Y bueno, a ver, si se puede volver a plantear, si se encuentra una nueva prueba, si se encuentra más datos, etcétera, o se descubre una nueva causa por la cual antes no se investigó, etcétera. Como es una causa de Estado, siempre hay posibilidad de volver a presentarlo. Claro. ¿Se entiende? Claro, o sea, no es que hay una cosa juzgada. Exacto.
ya nunca más podés presentarlo. No, si tenemos nueva prueba, si tenemos una nueva causa de nulidad, etcétera, o más prueba, podemos empezar a volver a presentarlo. O sea, como hace justamente la salvación de las almas, es algo que no se puede dejar cerrado. ¿Y dónde se presenta? Yo no tengo ni idea, no tengo la menor idea. ¿Dónde se presenta eso? ¿Qué tengo que hacer como fiel común? Bueno, a ver, a partir de las reformas en el año 2014, si mal no recuerdo, el Papa Francisco reformó el proceso de nulidad matrimonial, el procedimiento de nulidad matrimonial, por lo cual habilitó o alentó en esta reforma a que hayan en cada diócesis, cosa que antes no había, tribunales, tribunales eclesiásticos. En Argentina se han creado varios, y no solamente el tribunal, sino también, y esto a partir de Amoris Laetitia también, yo creo que es una cosa interesante, que este procedimiento de causa matrimonial, este proceso de causas matrimoniales, está insertado en una pastoral concreta. O sea, es donde los párrocos son fundamentales en el discernimiento, porque no es solamente decir, bueno, yo presento la causa, sino que es un acompañamiento. Yo necesito acompañar a la persona, ayudarla a recordar, ayudarla a vivir su fe, en una circunstancia concreta, incluso también vivir todo este proceso de nulidad matrimonial también con un espíritu de fe. Sí, que muchas veces no debe ser muy, muy divertido ni muy... Debe ser Para nada. un poco doloroso, ¿no? Es muy doloroso muchas veces volver a recordar, pero yo siempre lo aliento, a que lo hagan, que traten de hacerlo. Particularmente, siempre andan dando vuelta a unos cuestionarios de muchas preguntas que se hacen. Y a mí no me gustan para nada, porque yo prefiero charlar con las personas, y lo mismo que está en un cuestionario, yo lo puedo sacar en una entrevista, y no es lo mismo. Claro, claro, entonces, entiendo. lo mejor y consejo es, en cada diócesis, consultar cuál es el párroco que sabe de esto, de nulidades, o que está en la pastoral matrimonial, o que, ¿sí? Entonces, empezar a charlar, buscar, o al párroco propio, si uno tiene confianza, empezar a charlar este tema con el párroco, con su sacerdote de confianza. ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? Porque a veces hay como un gran tema. ¿No? Es larguísimo, la iglesia te tiene 20 años para darte la nulidad, es carísimo. ¿Cómo es la cosa? Y tiene que ir a Roma, o sea, acá se escuchan muchísimas cosas, tiene que siempre dictaminar Roma y tarda muchos años, y no, justamente no, eso son cosas que han quedado del pasado, y que ya no son así. O sea, actualmente en Argentina hay muchos tribunales eclesiásticos, hay diócesis que no los tienen, pero si no lo tienen, confían sus causas a otro más cercano. Entonces siempre hay que preguntar al sacerdote más cercano para consultar esto, ¿no? Siempre hay tribunales cercanos, en donde se presenta la causa matrimonial. A ver, como toda causa, proceso judicial, el funcionamiento de un tribunal tiene sus costos, ¿sí? Pero esto no tiene que ser, y generalmente las prácticas son muy diferentes, hay que preguntar en cada tribunal. Lo que yo puedo decir es que no es caro como la gente piensa que es caro. Y esto es una realidad, y quizás puedo englobar a casi todos los tribunales de la República Argentina. Hasta podría llegar a decir que es hasta 1/3 o 2/3 más barato que un divorcio. E incluso, y esto está alentado también en Amoris Laetitia, que si la persona no puede pagarlo, tenga acceso gratuito. Y me consta que muchas diócesis hacen un esfuerzo muy grande para que también las personas pobres o necesitadas o que no tienen acceso puedan acceder al proceso de nulidad matrimonial. ¿Cuánto dura? Esto puede llegar a depender de muchas cosas. Si bien en el código se habla de que no dure más de un año, por un lado hay dos procesos.
hay un proceso normal, ordinario, y otro que es más breve. ¿Eh? Por lo cual, si estamos hablando del más breve, es un proceso que no debería durar más de 1 mes, 2 meses, 3 meses, a su vez, 3 meses. ¿Sí? Y si es un normal, 1 año, ponerle como máximo 2 años. ¿Sí? Pero no debería durar más de 1 año. ¿Cuáles son las causales o las causas que una persona puede alegar para decir o puede pensar, bueno, a ver, yo creo que mi matrimonio podría llegar a ser nulo por estas siguientes causas? Por ejemplo, ¿cuáles son las causales normales? A ver, yo recién dije, puede haber que yo me casé y tenía prohibido casarme con esta persona, porque hay prohibiciones, lo que se llaman los impedimentos. O sea, a ver, un impedimento puede ser la edad, o sea, que sea un menor de 14 años, 16 años, eso ya no existe, o que haya un vínculo parental, o sea, no pueden casarse primos hermanos, primos hermanos, o hermanos seguro, pero primos hermanos si no tienen la dispensa del obispo. Eso sería por un lado, ¿sí? Por otro lado, también la forma. A ver, me casé con un sacerdote que después resultó ser que era un sacerdote falso, que no estaba ordenado, o un diácono. Claro. Bueno, hay un defecto de forma. El sacerdote no era sacerdote o el diácono no era diácono. ¿Sí? Claro. O no había testigos, etcétera. Que esos son lo que mencioné hasta ahora son lo más difícil, ¿no? Son lo que hay que atender mucho más son lo que dijimos los vicios del consentimiento. O sea, cuando este contrato estaba viciado. Y bueno, puede viciarse por muchas cosas. A ver, puede haber un error. O sea, me casé con la vecina, no me casé con mi novia. Claro, o puede haber un dolo. Uno de los contrayentes hizo todo un ardid para ocultar algo que si yo lo hubiese sabido, no me hubiese casado. O también entran todo lo que son anomalías o enfermedades psiquiátricas, psicológicas, que en el momento, estando presentes en el momento de dar el consentimiento, esta persona o no podía dar un consentimiento, o no podía darlo, al no darlo tampoco, o podía darlo, pero tampoco podía asumir lo que después implicaba la vida matrimonial. A ver, acá entran muchísimas cosas, ¿no? Todos los problemas que son psicológicos, ¿no? Que provienen de la psicología, una inmadurez grave, enfermedades psiquiátricas, la homosexualidad, muchas, la lista es larga, pero todo lo que es el abanico de las enfermedades o anomalías psicológicas. ¿Sí? Que siempre hay que tener en cuenta que tiene que estar al momento en que se hizo el expediente o el contrato matrimonial, no es que sea... La celebración, cuando se celebró. Claro, no es que yo me volví loco 5 años después del matrimonio y bueno, me volví loco. Y entonces, bueno, voy a plantear la nulidad porque mi marido se volvió loco. No, pero hay muchas veces en estas cuestiones psicológicas, hay cuestiones que ya estaban presentes antes que después se agudizan. O sea, yo me puedo casar y no me doy cuenta, pero ya estaba latente. Entonces explota después, o sea, etcétera. O sea, esto lleva una investigación importante también, ¿sí? También algo muy importante es la simulación, o sea, la simulación o lo que se llama las exclusiones. O sea, yo puedo decirle a alguien, mira, me caso con vos para siempre, pero en realidad yo sé que tengo mi amante ahí en la fiesta, incluso está en la fiesta, y voy a seguir estando con ella, o me gusta hacer bastante picaflor con una, con otra, y no voy a dejar de ser así. O sea,
esta intuición de ya en el momento del consentimiento saber que no te voy a ser fiel. Excluyo la fidelidad. O también puedo excluir el tener hijos. Claro, ahí en ese caso dije yo, no voy a querer tener familia porque me es una carga, ¿no? Claro, y desde vamos yo te dije no quiero tener hijos, que muchas veces se disfraza por ahora no vamos a tener, claro. Pero después ese por ahora se transforma en nunca vamos a tener. Claro, claro. Bueno, son todas cuestiones ahí a dilucidar también. Puedo también haber violencia. Me casé de apuro porque si no me mataban, no me mataban sino que estaba apurado, ¿sí? No estaba bien discernido esto. Sí. Esas hay otras más, pero bueno, son las más o menos las que uno puede ir. Hay muchas veces que uno no quiere casarse, no quiere el matrimonio, ¿sí? Es lo que llama la exclusión total, ¿sí? Entonces, y esto puede ser es normal, hoy en día es normal, aunque yo te diga, no se ve, es raro, no, es normal. Hay veces que uno no puede llegar a decir, no me caso, porque ya está la fiesta hecha, porque ya está todo armado, y le vamos para adelante, porque yo en verdad no me quería casar. Claro. ¿Y todo esto cómo lo demostrás después en un juicio canónico? Porque tenés que retrotraerte al pasado, o sea, tengo que llevar todo hacia el pasado. Testigos, pruebas de todo el índole, o sea, se admiten muchas pruebas, todas las pruebas que se puedan, escritas, cartas, mails, fotos, testigos, testigos presenciales, testigos que han visto las situaciones, o que han escuchado o que fueron confidentes de alguna de las partes en los momentos de discernir antes, previamente, ¿sí? La gran variedad de pruebas puede ser muy grande, muy grande. O sea, lo que se declara después si hay una sentencia, pongámosle, de nulidad matrimonial es cuando Juan y Susana se casaron, en realidad, no por alguna causal, eso en realidad fue un simulacro, no hubo matrimonio. No hubo matrimonio. Por lo tanto, estuvieron como, a ver, es medio fuerte decirlo, pero estuvieron como juntados todo este tiempo, sí. Pero no con un sacramento estrictamente matrimonial, ¿no? El sacramento se da cuando el contrato está bien hecho. Sí, entonces no se da el sacramento, por lo cual no hay sacramento. Claro. Como ellos vivían pensando que había sacramento, digo por las dudas, por una cuestión de conciencia, ¿no? Como ellos vivían pensando que había sacramento de matrimonio y vivían como si fuesen marido y mujer, bueno, por lo tanto no había ningún pecado de parte de ellos, digo por las dudas para, según lo que estaba escuchando, ¿no? Porque hace falta que haya conciencia, bueno, voluntariedad. Bueno, voy a ponerte casos cortitos, como si fuera una especie de ping-pong y preguntas y respuestas para ver si me podés dar una mano y alguno de estos les puede ayudar a la gente. A ver, vamos ahora, hago de cuenta que no soy cura, me saco el clésima, soy un laico, un civil, y digo, bueno, padre, usted se dedica a esto, ha trabajado en el Tribunal Arquidiocesano de Buenos Aires, conoce muchos abogados, canonistas. A mí me da miedo pedir la nulidad porque entonces como que mis hijos, que tengo, yo tuve hijos con mi esposa, con mi marido, mis hijos entonces como que el fruto de ese matrimonio, entonces no son en verdad hijos de un matrimonio. ¿Cómo es la cosa, la verdad? ¿Qué hago con mis hijos ahora? Eso es algo que muchos plantean, les da miedo plantear esta situación y además enfrentar a los hijos, diciéndoles, ya no somos, nunca fuimos esposo y esposa. Es una cuestión aparente nomás, porque en realidad, o sea, los hijos van a ser siempre hijos, o sea, ellos no van a perder a un padre, a una madre por el hecho de que se descubra que el matrimonio en realidad no era un verdadero matrimonio. En todo caso, los hijos también tendrían que saber comprender que no van a perder ni una madre ni un padre, y que saber comprender que también hace a la salvación de los propios padres que ellos sepan de verdad cuál es su situación. Entonces, se hace un trabajo también conjunto que es interesante también trabajarlo con los hijos, ¿no? Para que también puedan aceptar esta situación
en atención a sus padres, al bien espiritual de los padres. Claro, sí, no, y de hecho puede haber también incluso hasta digamos, santidad tanto en la madre como en el padre, como en el que Totalmente. lamentablemente no funcionó. O sea, ahora me estoy acordando, por ejemplo, la vida de San Martín de Porres, por ejemplo. San Martín de Porres, bueno, es una especie de hijo, creo que era así, no estoy 100% seguro ahora porque me dudo. Era Era hijo muy de un mulato, un hijo de una relación que no era totalmente, digamos, legal desde el punto de vista canónico. Entonces, La bueno, madre era negra y el padre era criollo y por lo cual él, de hecho, por eso nunca llegó a ser sacerdote, ajá, porque no podía, porque provenía de una unión ilegal, extramatrimonial, ilegal, claro. matrimonial, y por lo cual, por eso nunca accedió al sacramento del orden Mm, sagrado. A ver, claro. eso era antes, ahora ya no Sí, se sí, sí, existe. sí, entiendo, pero quiero decirte, incluso de esto también pueden salir frutos de santidad y todo, no hay ningún problema. Otra, padre, nosotros nos casamos con mi esposa, con mi esposo libremente, tuvimos hijos, pero en el caso, ahora me pongo en el caso de la mujer, mi esposo, bueno, a veces puede ser también el varón, mi esposo empezó a pegarme, ¿no? Era muy violento, tomaba y hasta me dejó por otra, me dejó por otra. Ahora, listo, se fue, y yo me quedé con, no sé, con 7 hijos, fuimos una familia con muchos hijos. ¿Y qué hago yo? Yo no fui el culpable, ¿por qué yo no puedo rehacer mi vida si soy joven? ¿Acaso Dios es tan malo que quiere que yo me quede sola toda mi vida? No, a ver, nadie te está diciendo que te vas a quedar sola toda tu vida. ¿eh? Yo lo que alentaría a esta mujer también es también analizar justamente lo que Mm, venimos hablando, a ver si llegar a encontrarse algún proceso de nulidad matrimonial, porque quizás ella no se da cuenta a primera vista de que podría haber una causal, y bueno, con una investigación pues se puede llegar a ver que hay una causa de nulidad. Evidentemente, así planteado, esta mujer pobre no tiene como culpa, podríamos decir, ¿sí? mm. Porque la tuvo todo, no, el marido, como me lo estás planteando, ¿no? Sí, sí, sí. También entrará en un proceso de discernimiento, y junto acompañado por su párroco, sacerdote de confianza, y bueno, a ver, eh, acá hay que destacar algo importante. Uno Mm, siempre dice, bueno, no puedo comulgar, estoy fuera de la iglesia. Y mm, no es así. mm, ¿eh? El hecho de la comunión con la iglesia, la comunión eclesial, es mucho más amplia. ¿eh? Evidentemente se manifiesta claramente en la recepción de la comunión eucarística, en la Eucaristía, en la hostia consagrada. ¿sí? Pero el hecho de que yo no pueda acceder a la Eucaristía no quiere decir que yo no esté en comunión con la iglesia, que esté mm, excomulgada, que mm. no pueda ni siquiera entrar al templo, que no pueda ni siquiera rezar. No, todo lo contrario. Y el Papa Francisco en Amoris Laetitia lo destaca mucho eso. O sea, que los pastores iluminemos a la gente en estos caminos para decir, no estás fuera. ¿eh? Mm. Ejercer la caridad, el rezar, el ir a misa. Es todo un proceso también en donde Dios también se manifiesta a la persona. Estoy en comunión eclesial, no estoy excluida. Sí, aparte hay un punto como que a veces la gente, yo lo he escuchado más de una vez también en confesiones o en consulta más que confesiones, fuera de confesión, que, bueno, padre, yo me separé, entonces por lo tanto yo no puedo comulgar. No, momento. Digo, por las dudas, acá acoto una cosa, yo ya como sacerdote no me he dedicado al tema de nulidades, pero si una persona lamentablemente se separó y pongámosle que comenzó su proceso de nulidad matrimonial o no, independientemente de eso, no por el hecho de haberse separado, Tal no cual, puede comulgar, ¿no? O sea, tal cual. si pongámosle que una mujer, en este caso que ponemos recién, o un esposo, lo mismo, se separó y por culpa propia o ajena, no importa en este caso, pero por el momento todavía no comenzó una nueva unión sin antes haber intentado y conseguido, en su caso, la nulidad matrimonial,
Entonces, perfectamente puede, bueno, sí, será difícil vivir en castidad. Bueno, por el momento tampoco nadie ha muerto por vivir la castidad, ¿no? Es una necesidad básica como tomar agua o tomar o comer, quiero decir. Pero no por eso está fuera de la iglesia. Y bueno, y si resulta que me terminé juntando, bueno, porque así se dieron las cosas, yo no tenía mucha conciencia, porque nunca me habían dicho nada, no me había convertido, y encima tuvimos una familia, bueno, esto es una de las preguntas que también te quería hacer. ¿Qué pasa con las personas que se casaron por la iglesia? Después, por X motivos, no importa por qué, se separaron, se juntaron de nuevo, tuvieron hijos, ¿no? Esos hijos, bueno, dijimos que los debo educar yo de buena manera, pero ¿puedo yo vivir de algún modo? La iglesia me dice que usted, mientras los hijos sean chicos, y bueno, y no me pueda yo separar de este hombre porque, o de esta mujer, pues es la madre o el padre de mis hijos. ¿Qué debo yo hacer mientras tanto? Que de hecho muchas parejas lo hacen, ya viene la época de Juan Pablo II esto, ¿no? A ver, son familia. Eso que hay que destacarlo, ¿sí? Han constituido una familia. Y también lo mismo, tanto las personas por individual o la familia entera no está excluida de la iglesia, de la comunión, por esa circunstancia, ¿sí? A ver, uno puede decir, bueno, tendrán que hacer un proceso, un camino, pero también en este camino también darse cuenta de que, bueno, si hay algo que quizás puedo llegar a comulgar porque quizás no uso del matrimonio o tener relaciones sexuales, que es justamente lo que hace que las personas no puedan acceder. En esto es importante, siempre los documentos magisteriales hay que leerlos en comunión o en conjunto con todo el conjunto del magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces, hay que ver si esta persona, tranquilamente, en muchos casos, en donde son familias que ya han descubierto esto y que, bueno, el marido y mujer no usan del matrimonio. ¿No? Y bueno, que son más casos de los que uno a veces cree, ¿no? Porque uno escucha cosas incluso de los matrimonios, más de un caso que uno conoce, ahora sí, ya sea en la confesión o fuera, pero que, bueno, que sufrieron esto y que dicen, bueno, Señor, si realmente nosotros queremos rendirnos por completo a vos y en su momento, la verdad que nos equivocamos o todavía no se declaró que no comenzamos el expediente matrimonial para la nulidad matrimonial, quiero decir, bueno, viviremos como dice la iglesia, como hermanos, mientras tanto no podamos, porque claro, tengo hijos chicos, entonces no puedo, o ya somos grandes y tenemos 70 años y ya entre comillas, la pasión no son las mismas las hormonas a los 20 años que a los 70, claramente, ¿no? Entonces, bueno, viviremos realmente como hermanos. Ahora, yo acoto algo de parte mía. Esto quizás a alguna gente le suene un poco polémico, no sé qué vas a opinar vos, pero una cosa era casarse por la iglesia en los años 50, años 60, en la época de nuestros padres, quizás, o un poco más, y otra cosa es casarse por la iglesia hoy, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente hoy, y volvemos a lo de antes, cuando se va a casar por la iglesia, esto es una opinión mía, no sabe bien qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, yo creo que en muchísimos casos, si uno como que rasca un poco y como que puede encontrar que hay muchas causales de nulidad, y esto creo que lo decía el Papa Francisco también, de hecho, Lo decía a partir también de otro arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Porrachino, que decía que la mitad de los matrimonios hoy en día son nulos. Y uno en la década del 90, cuando escuchaba esto de un cardenal, decía, se escandalizaba. Claro. Y en realidad hay mucho de eso, porque no hay primero de nada, no hay una verdadera catequesis. Claro. Para que uno pueda darse cuenta y pueda discernir con fundamentos a la otra persona, esta relación que estoy viviendo, el matrimonio mismo, la otra persona, si es total. O sea, no es una cuestión solamente de pasión. Congeniamos pasionalmente, congeniamos físicamente. Eso es muy fácil.
El tema es congeniar espiritualmente, humanamente. Sí, sí, aparte a veces se casan y no tienen ni los mismos principios ni los mismos fines. Entonces, claro, si uno se pone a orar un poquito, hay muchas causales lamentablemente, ¿no? Porque evidentemente tendríamos que tener, ojalá Dios quiera, matrimonios mucho más convencidos, más santos, bueno, en fin. Te tiro otra, que a veces me han dicho, padre, ¿por qué si algún sacerdote deja el ministerio, después a la iglesia le da la dispensa, ¿no? Para que se pueda casar por la iglesia? Mientras nosotros, que somos laicos, cuando nos casamos por la iglesia y nos equivocamos, pongámosle, ya no podemos casarnos de vuelta sin antes conseguir la nulidad del sacramento. ¿Por qué los curas entonces sí? Bueno, pues son dos cosas totalmente diferentes, justamente. O sea, una cosa es una nulidad en que entramos en un proceso judicial para averiguar si el acto, como dijimos al principio, este contrato es válido o inválido, es nulo o es válido. Y la dispensa es totalmente diferente, es un acto administrativo, es un acto del Papa, porque viene justamente del Papa, que le dice al sacerdote, vos no vas a ejercer porque me lo pediste a mí, el sacerdote lo pide, no vas a ejercer más de sacerdote. Pero no le está diciendo no vas a ser más sacerdote. El sacerdote que tiene una dispensa, ¿qué es lo que se le dispensa? Justamente se le dispensa los derechos y obligaciones del sacerdocio, porque no los va a ejercer más, y también se le dispensa la ley del celibato que prometió. Entiendo. Al dispensarse la ley del celibato que prometió el día de su ordenación diaconal, va a poder acceder al matrimonio con una persona sabiendo que es sacerdote y que lo va a hacer para toda la vida. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y aparte, también una cuestión dolorosa. O sea, uno no quiere ver estas situaciones, que las hay, y que son dolorosas también. O sea, sí, claro. Totalmente. Te tiro la última, porque sé que tenés actividades. Algunos plantean, claro, como estamos en épocas donde, decía el Papa Benedicto, ¿no? Que una especie de una dictadura del relativismo, ¿no? Que si yo no creo que esto esté mal, entonces no está mal. Si yo no me siento en pecado, entonces no estoy en pecado. Bueno, algunos, yo he escuchado a algún que otro, quizás desinformado, plantearon en su momento que cuando salió el documento del el famoso Amoris Laetitia, si yo no me siento en pecado, es porque, bueno, entonces mi matrimonio, ese que yo había tenido en su momento, pongámosle que yo me casé por la iglesia, después me separé, me junté con otra persona, y ahora estoy contento, bueno, estoy en mi nueva unión, digamos, ¿no? Y si yo no me siento en pecado, entonces, bueno, perfecto, puedo seguir adelante y no hace falta ni que me confiese, ni que me separe, ni que viva como hermano, y yo puedo comulgar perfectamente, porque ¿esto es realmente así o no? No es así. O sea, Amoris Laetitia, cuando plantea en su capítulo 8 estos famosos procesos o procedimientos pastorales, de acompañamiento, de discernimiento para estas realidades, lo plantea desde un acompañamiento. No necesariamente yo decido, o sea, solo, porque a mí a partir de que yo decido comulgar porque yo veo que en mi interior yo no pequé. Eso se hace en un proceso de discernimiento junto a un pastor, a un sacerdote, que me va a acompañar. Entonces, ¿por qué yo tengo que hablar con un sacerdote sobre estas cosas? Y porque, a ver, el discernimiento exige también conocer la materia sobre la cual yo tengo que discernir. Difícilmente pueda discernir bien si yo no conozco sobre qué puntos tengo que discernir. Entonces también ahí está el acompañamiento del sacerdote, ¿sí? Que hace un proceso de acompañamiento a la persona, que incluso Amoris Laetitia o las normas que han dado los obispos incluyen dentro de este procedimiento el plantear la nulidad matrimonial como un punto
necesario para discernir esto, ¿sí? Después habrá otros pasos, pero uno de los primeros pasos es también plantear si hay una nulidad o no. Claro, que no quiere decir que porque uno vaya a hacer su proceso de discernimiento, entre comillas, con un, pongámosle, agrego yo, un buen sacerdote, alguien que conozca bien la moral y todo, que no sea un despistado, digamos, ¿no? No significa que de modo automático el padre Pepito me dé, ahora piedra libre, usted tiene vía libre para entonces seguir. No, no, no. O sea, significa que en tanto en la norma como en el espíritu de esa norma está en que alguien conozca lo que es la moral matrimonial, conozca lo que es la pastoral matrimonial y vaya iluminando a esa persona para que se dé cuenta. Muchas veces, así como decimos que la gente no tiene mucha idea al momento de casarse, tampoco tiene mucha idea después acerca de la posibilidad o no de la nulidad. Entonces, un verdadero acompañamiento para aquellas personas que están incluso viviendo en lo que se llama el concubinato, hasta tanto no se declare la nulidad eventual de ese matrimonio, está justamente decirle, mire, hay 10 mandamientos, quizás ahora usted no está cumpliendo con tal mandamiento, con el sexto o el noveno mandamiento, pero usted tiene que seguir educando a sus hijos en la fe católica, usted tiene que cumplir los mandamientos, usted tiene que ir a misa. Algo interesante a remarcar es que cuando el Papa habla de discernimiento, el Papa es jesuita. Cuando está usando la palabra discernimiento, la está usando, es una palabra concreta para él. Él está aplicando ahí el discernimiento ignaciano, de San Ignacio de Loyola. Y en los ejercicios espirituales, San Ignacio, cuando habla de la elección de vida, de cuando uno tiene que revisar su vida, cuando tiene que elegir, en los momentos de elección, dice justamente, uno no puede elegir cuando está afectado de una pasión. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el discernimiento no va a ser un buen discernimiento cuando yo lo estoy tomando a partir de que estoy metido o estoy afectado por la pasión. ¿Sí? Entonces, dice San Ignacio que corte los ejercicios espirituales y que vuelva de vuelta. ¿Sí? Entonces, el discernimiento que está usando el Papa Francisco, él es jesuita. O sea, entonces, hay que tener muy, muy claro también esto. O sea, y también se hace sobre algo concreto, sobre algo objetivo, con un acompañamiento. No es solamente yo con mi conciencia. Claro, porque tampoco es la forma de actuar de manera eclesial. Sí, si no nos convertimos en individualistas, en relativistas, claro. No es la forma de ser del cristianismo católico. Exacto. Que busca la comunión, que busca la comunión. Sí, aparte, mira, esto es bíblico, ¿no? Que de Dios nadie se burla, así que hay dos personas a las cuales uno no le puede mentir nunca, ¿no? Bueno, a las tres personas de la Santísima Trinidad, a Dios mismo y a la propia conciencia. Entonces, en eso, digamos. Bueno, Padre Matías, te agradezco enormemente porque ha sido muy, muy clarificador. Hay mucha confusión en todo esto y hablar con un canonista que se dedique puntualmente a esto es muy bueno, me parece, para las almas, para que al menos tengan una referencia y puedan al menos consultar estas palabras que tratamos de tener acá de modo coloquial. Bueno, yo te agradezco a vos por este tiempo y bueno, animo también a todas las personas que estén viviendo por una situación así. Les animo a que primero en la oración pidan esa gracia del Espíritu Santo. Estamos cerca de Pentecostés, estamos para celebrar Pentecostés, que le pidan al Espíritu Santo esa luz que nos da el Espíritu Santo para que justamente poder luz y fuerza para dar pasos adelante. Se trata de nuestra propia salvación, de nuestro bien espiritual, y es importante dar pasos, aunque muchas veces cueste y duela, pero siempre hecho de una manera acompañada, hasta puede ser muy fructífero. Y mi experiencia ha sido esa, que justamente matrimonios o personas que han entrado con mucho miedo han terminado el proceso con un gran bien espiritual. Correcto. Bueno, te pedimos la bendición para terminar entonces. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre Matías. Bueno, muchas gracias. A vos. Cambio fuera. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.